Cuando usted escuche esta cortina musical, sabrá que está en su programa El Maestro en Casa. Prepárese y empezamos. Estudiar, meditar y orar son mis delicias. Encontrarte aquí es el deseo en mí. Tu verdad, tu bondad, Dios pondrás en mi memoria. Mi Jesús, llevaré un discípulo para tu gloria. Discípulo en acción, siervo fiel al Señor. Solo hablaré de Él, todo lo haré por Él. Discípulo en acción, siervo fiel de su amor. Solo hablaré de Él, todo lo haré por Él. Amén. Cómo ser hacedores de discípulos. Mateo 28, 16 al 17 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Siempre va a existir gente que duda, aunque estén viendo. Son personas que van a criticar que cuando el Señor sana a alguien, creen que esa sanidad fue una casualidad, que les molesta el asiento donde se ha sentado. Gente que no se siente a gusto con la persona que se sienta a su lado. Y gente que siempre va a poner excusas para no adorar al Señor como se nos ha mandado hacer. Cada vez que recibimos una palabra del Señor, nuestra reacción debería ser la adoración. Dice la palabra que en el mismo grupo de los 11 discípulos, unos confiaron y adoraron, pero otros no, a pesar de que por igual todos vieron, estuvieron, caminaron y vivieron las mismas experiencias. Unos dudaron. Debemos entender que más que una invitación, la adoración no es venir a la iglesia y levantar nuestras manos, sino volver nuestra vida al Señor y decirle: gracias, Señor, porque estábamos mal, pero usted transformó nuestras vidas. En acción, siervo fiel del Señor. Solo hablaré de Él, todo lo haré por Él. Primera característica: no es una metodología, es un mandamiento de la palabra de Dios. Esta fue una de las grandes demandas que el Señor le puso a sus discípulos y una de las cosas que nos dejó como mandato: ir y hacer discípulos. Debemos entender que muchos vemos el discipulado como una tarea especial, exclusiva para algunos. Decimos cosas como: este no es mi llamado, no soy bueno hablando, no sé lo suficiente. Sin embargo, en las mismas palabras de Jesús podemos ver que cualquiera que por gracia ha creído tiene esta responsabilidad. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviendo a Mateo 28, 18, dice la palabra que Jesús se acercó y le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, y aún así, como creyentes, nos cuesta entender el significado de lo que es
hacer discípulos. El texto nos habla sobre 4 verbos: ir, hacer discípulos, enseñar y bautizar. De estos 4 verbos, uno es mandamiento, una orden, y es hacer discípulos. Predicar, proclamar, denunciar tu pronta venida, llevar una ambigua. Segunda característica dice: proceso de santificación. Cuando recibimos la paternidad de Dios, empezamos a caminar en un proceso donde vamos a estar siendo formados a la imagen de Cristo. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto quiere decir que entramos a un proceso de santificación por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta de eso cuando vamos a la Biblia. No podemos decir que somos creyentes y no leer la Biblia. Solo conocemos a Dios por lo que escuchamos de Él, no por lo que aprendemos en su palabra. No podemos enseñar lo que no conocemos. El discipulado nos va a llevar a la práctica, a la gracia, a experimentar santidad, a ser transformados constantemente. Vamos a ser menos de como éramos antes y más de como es Jesús. Menos perezosos y más diligentes, menos enojados y más amorosos. Debe llevar a un cambio real para dejar de ser quien yo era y ser quien Dios quiere que yo sea. Necesitamos entender que la gran comisión no se puede divorciar. No podemos hacer discípulos si no amamos a Dios con todo nuestro corazón. No se puede hacer discípulos si no amamos a la gente que está afuera. Usted y yo alguna vez estuvimos en el mundo, y si hoy conocemos al Señor es porque alguien más nos amó. Discípulo en nación, siervo fiel de su amor. Esta redención es la razón que debería impulsarnos a presentarnos al servicio de nuestro Padre. El apóstol Pablo expresó bien el enfoque con el que deberíamos discipular a otros, al decir que no nos prediquemos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Discípulo en nación, siervo fiel del Señor, solo hablaré de Él, todo lo haré por Él. Tercera característica dice: tenemos poder en el Señor. Esto no se trata sobre que vamos a saber todas las cosas, pero sí que guardemos y pongamos en práctica todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor nos dice: yo estoy con ustedes. Es el poder de Dios el que se perfecciona en nuestra debilidad. Muchas veces dudamos de lo que dice el Señor. No se trata de cuánto hagamos, sino de cuánto estemos en su presencia, buscándolo. Que estemos sin muros y permitamos ser transformados en su presencia. Discípulo en nación, siervo fiel de su amor, solo hablaré de Él, todo lo haré por Él. Cuarta y última característica: el hacer discípulos no es predicarnos a nosotros mismos. Nuestro corazón orgulloso puede llevarnos a sentirnos bien cuando alguien a quien estamos discipulando nos agradece lo que hacemos por ellos o nos halaga. Es entonces el momento ideal para recordar quiénes somos: pecadores, redimidos,
solo por gracia, rescatados de nuestra vana manera de vivir, quienes estábamos muertos en pecado, pero que ahora vivimos por la redención en Cristo. Por último, mis hermanos, los invito a que si está en su corazón a ser discípulo, pida a Dios sabiduría, que Él organice esos encuentros divinos con las personas que Él tiene en su voluntad a buscar. Ore también para que pueda cumplir el propósito de cada cristiano que ha sido redimido por la sangre de Cristo. El hacer discípulo es un mandato de Dios y tenemos que obedecer su palabra. Mi memoria, mi Jesús, llevaré un discípulo para tu gloria, discípulo en acción, siervo fiel del Señor, solo hablaré de Él, todo lo haré por Él, discípulo en acción, siervo fiel de su amor, solo hablaré de Él, todo lo haré por Él, predicar, proclamar, y anunciar tu pronta venida, llevar un amigo a ti, es tu deseo en mí, tu verdad con bondad, Dios pondrás en mi memoria, mi Jesús, llevaré un discípulo para tu gloria, discípulo en acción, siervo fiel del Señor, solo hablaré de Él, todo lo haré por Él, discípulo en acción, siervo fiel de su amor, solo hablaré de Él, todo lo haré por Él, discípulo en acción, siervo fiel del Señor, solo hablaré de Él, todo lo haré por Él, discípulo en acción, siervo fiel de su amor, solo hablaré de Él, todo lo haré por Él, El maestro en casa.